una caloría, cuántas calorías tiene 1 gramo, por decirte. Pero es más de eso, no se va a preguntar lo que está en el libro. Claro, yo sabía que eran 4 calorías, proteínas e hidrato, y creo que 7. También había un alcohol que era de 7 calorías. Claro. Pero Celeste había hablado en su momento que no era con certeza, porque hay permiso que voy a ir admitiendo, que no era con certeza porque... Patricia quiere hablar, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Patri? Espera que le contesto a Roxana y seguís vos. Vale. Así que, Ro, quédate tranquila que ahora lo vamos a ver, que más de lo que está en el cuadro no se va a preguntar, porque no es que vas a tener que hacer las cuentas y todo. Había, creo, había una pregunta, ¿no? Que era para sacar la cuenta. Sí, por eso preguntaba. Sí, voy a ver cuál era esa pregunta, así que así las puedo ayudar. Sí, pero igual no se le va a dar cuentas. Pero en todo caso, si no le preguntamos a Celeste cuando se conecta, anotala si la tenemos ahí pendiente. Dale, gracias, profe. No, por favor. Sí, Patri. Sí, ¿qué tal, profe? Buenas tardes. No, mira, vos recién hiciste un comentario acerca de cómo nos resultó los cuestionarios. Sí. No los pude hacer porque cuando quise volver a entrar no me permitió. Y segundo, me confundí. ¿Qué cuestionario, perdón, ¿Qué cuestionario no te dejó volver a ingresar? ¿El mismo? El de hidratos, claro, el de hidratos de carbono y después el de proteínas. O sea que no los pude terminar porque no me permitió ingresar otra vez. Yo entré varias veces y después no pude. Pero bueno, independientemente de eso, me costó muchísimo. Hasta tuve que terminar googleando para buscar algunas respuestas, porque en los apuntes está de una manera y en las clases está de otra, y yo particularmente es algo que me pasó a mí. Me confundí un poquito en algunas. Por ejemplo, en la digestión, las preguntas de la digestión del estómago, es medio como que no sabía si poner el ácido del estómago, que es el que genera... Las del pexinógeno y la pexina, algo de eso. Claro, y los jugos gástricos, que para mí era lo mismo. Entonces, bueno, ahí es medio como que medio me trabé, pero me costó muchísimo. Bueno, más que nada, o sea, esto es justamente para que ustedes cuando vayan, no van a ser textuales en el parcial, pero más que nada para que ustedes tengan una idea cómo podrían llegar a hacer las preguntas o ustedes cómo se desenvolverían, más que nada decir, bueno, a ver, ¿cómo resuelvo esto? Porque por ahí creen que el tema está entendido, pero lo entienden, lo leen, pero cuando lo van a volcar a un multiple choice o a unas respuestas, decís, no, pero viste que te va a dar varias opciones. Entonces vos lo que tenés que hacer ahí es decir, esta es válida por X cosas. Yo te doy un ejemplo. Esta no es válida por esto. Te va a llevar un tiempo, pero generalmente esta práctica ayuda mucho en lo que es en el momento de cualquier examen X que sea múltiple choice, no justamente. Sí, sigo teniendo la duda. Si tenés alguna duda de eso, anótalo y si lo podemos solucionar en la revisión ahora, lo vemos. Dale. Y si no, en todo caso, lo vemos cuando ingresa Celeste. Bueno, ya son y 40, voy a empezar a presentar pantalla. Yo a ver si puedo presentarlo, si no presento lo de mi tablet. Y a ver, hidratos de carbono. Sí, el de proteínas está el cuadro. Sí, yo perdón, Cari. Sí, decime. Yo creo que no la dejó volver a ingresar. Sí. Porque ahí dice que hay un solo intento. No, si es un solo intento no te va a devolver a dejar ingresar, Bueno, no pude hacer ninguna entonces. Hay materias que
que te permiten, por lo menos en la carrera esta, que te permite y te dice varios intentos. Y hay otras que vos tenés que leer las condiciones abajo, cuando empezás, que dice un intento solo. A mí me parecía que era un intento solo, pero bueno, yo creyendo que lo habían modificado, pues no tenía idea. Espera que quería buscar algo para arrancar. A ver, ¿qué tengo acá? Bueno, si no lo tengo, se los explico. A ver, 0711. Listo. Abro el PDF. Capítulo 13, ¿no, chicas? Sí. No, clase 2, carbohidrato. Bueno, alguien quiere admitir. Yo cualquier cosa que no vea alguien para admitir, me avisan, porque ya si arranco, pues ya son y 40. Voy a presentar pantalla. Parece. Un poquito. Hidratos de carbono. Quedó. No me deja presentar. A ver, espera. Espera que saco a ver si me deja presentar ahora. Por ahí se lo vuelvo a abrir de nuevo. Ustedes no ven ninguna pantalla ahí, ¿no? Bueno, voy a tener que... No se ve nada compartido. No. ahí voy a ver si puedo abrir nuevamente el archivo. Bajo esto. Ahí está. Ahora sí pueden verla, ¿no? Sí, ahí va, querida. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Miren que se me fue. Clase 2. Acá. Bueno. Lo voy a achicar la pantalla para verlas y yo poner, ¿alguien quiere unirse a la reunión? Candela. Admitir. Estoy presentando para todos, ok. Bueno, yo voy a dejar la pantalla mía chiquita ahí, así podemos empezar. Bueno, a esta clase yo posiblemente, a ver si pongo la cámara, si ustedes me quieren ver, si puedo poner la cámara, si me deja. No me deja. Bueno. Lo que vamos a hacer es que ustedes sigan el libro y hacemos su repaso. Lo que ustedes me digan, no, esto ya lo tengo más claro, seguimos más rápido, así tenemos este ratito para repasar. Hidratos de carbonos, los glúcidos, carbohidrato, pero yo lo iba a armar en resumen con mis palabras para que ustedes lo puedan, digamos, entender. Nosotros sabemos que los hidratos de carbono hay una clasificación, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las clasificaciones? Esperen que voy admitiendo.
Ahí va. ¿Se acuerdan las clasificaciones de hidrato de carbono o no? Según las moléculas que poseen, puede ser. Claro. Bueno, ¿cómo están divididos? Monosacáridos. Sí, ¿cuántas moléculas tiene el monosacárido? Ejemplo. Una. Una. Uno solo. Es mono, asocien así, es mono. A ver si puedo poner mi cámara porque me gusta, o sea, poder hablar y no importa que me miren o no, pero es por respeto más que nada. Pero no me voy a poner la cámara. Alguien quiere unirse. A ver. Voy acá. Ay, no. ¿Se fue el volumen? No. ¿Me escuchan, no? Sí. Ah, listo. Sí, sí, se escucha. No, Sí, porque sí. quiero poner la cámara y no me deja porque estoy presentando, dice. Qué raro. No me deja. Bueno, no importa. A ver si me deja más opciones. Bueno, no importa, Yami me dice. Bueno, perfecto, vamos a arrancar. Cualquier cosa pongo la cámara y pongo stop en el... Porque me gusta a mí poder explicarles que a veces uno con las palabras... Bueno, si ustedes ven a alguien que está escribiendo que quiere que lo admita o les dicen algo, me avisan porque así yo puedo explicarles bien. Entonces, de esto lo que tenemos que saber, que tenemos que tener bien claros de carbohidratos, que va a estar divididos por hidratos simples e hidratos complejos, ¿no? Tenemos monosacárido, es una molécula, disacáridos son 2 moléculas, oligosacáridos son de 3 a 9 y poli van a ser más de 10 moléculas. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo los dividirían si yo los tengo que dividir en 2 grupos? Tenemos 4. La clasificación son 4, pero si los tengo que dividir en 2 grupos, ¿cómo los podrían llegar a dividir estos grupos? En simples y complejos. Perfecto. Eso es lo más importante. Que ustedes tengan bien claro esto, porque ya teniendo claro esto, cuando vamos a los ejemplos sabemos de qué estamos hablando. Claro. Bueno, cuando habla de la descripción, tenemos acá, bueno, acá los nombramos. Se van a hidrolizar dependiendo si son, como dice acá, moléculas más simples de acuerdo al número de átomos. Pero esto es más que nada para que ustedes tengan que, a ver, como para que, ¿cuál es el más común y cuál es el más posible que se desconocen? Es que quizás el más popular de todos que ustedes van a conocer va a ser de acá, la glucosa, que es un tipo de monosacárido, y así como la fructosa, la galactosa y la manosa, ¿no? Entonces, del monosacárido vamos a tener el disacárido. A ver si está acá el ejemplo. Yo quiero que... A ver si están los ejemplos. Y si no se los digo para que lo puedan completar. No, porque ya pasa a funciones. Bueno, para que ustedes lo puedan entender, si yo les digo glucosa más fructuosa, ¿va a ser igual o qué les va a dar? Yo tengo un mono, tengo la glucosa. Si le sumo la fructuosa, ya vamos a tener un di. Sacarosa. 2 moléculas. Sacarosa. Entonces va a ser igual a la sacarosa. Muy bien. Entonces si yo tengo la glucosa, siempre va a ser glucosa, atenti a esto, siempre va a ser glucosa y le van a sumar la fructuosa, que le van a sumar la galactosa y la glucosa. De la glucosa más la fructuosa va a ser igual a la sacarosa. De la glucosa a la galactosa me va a dar la lactosa. Y de la glucosa a la glucosa me va a dar la maltosa. Entonces ya acá de un mono nos fuimos a un di. Y de ese di me dio unas respuestas y ya vamos pasando, ya nos vamos a hidratos más complejos. Espera, un segundito no te vayas. Un segundito no te vayas. En los monosacáridos tenemos la glucosa, la fructuosa, ¿y cuál era la otra? ¿La maltosa? No. No, la maltosa va a ser el resultado de glucosa más glucosa. Que esos son los disacáridos, porque ya hay 2. Sí.
Mira, yo te explico así para que vos no te enredes. Vos tenés el 1, o sea, el mono, Sí. o sea, una molécula. Sí, no me Esa es la acordaba. glucosa. Vos ahí le vas a sumar. Cuando No, vos le no. sumás ya estás hablando de 2 moléculas, que sería No. disacárido. Sí, Y la lo que otra no es la me acordaba- maltosa, sí. Si querías Lo saber que no me eso. acordaba eran cuáles eran los monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa. Esos Claro. son los monos. Ah, está bien, esa duda. Bueno, Listo. entonces dice, ¿dónde vamos a encontrar los disacáridos? Estamos hablando de asocien. Los vamos a encontrar en la leche, en el azúcar, en productos que puede ser que ustedes vayan a comprar a la panadería y ultraprocesados también. Los oligosacáridos, a ver, estamos en los acá. Eran de 3 a 9 unidades, como nos dice acá, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan entender lo que les estoy poniendo en la pantalla, es que los olisacáridos es la rafinosa, que sería, que sería un trisacárido. O sea, 3 sacáridos, ya hablamos de oligosacáridos. Entonces tenemos rafinosa, estaquiosa y verbascosa. ¿Ubican? Sí. Bueno, no quiero salir de acá por eso. Entonces, la rafinosa va a estar asociada con el trisacárido. La estaquiosa va a ser el tetrasacárido. Sí, tetrasacárido ahora sí. Y después la verbascosa va a estar asociada con el pentasacáridos. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿pero dónde lo podemos encontrar esto? En los garbanzos, en los porotos y en las lentejas. ¿Mm? Esos son los oligosacáridos. Ahora, si ustedes cuando hicieron los modelos las prácticas que estuvieron haciendo, que les dieron los otros días, puede ser que se encuentren con qué tipo puede ser un oligosacárido o qué tipo de alimentos podemos encontrar un oligosacárido. Yo la verdad no tengo acá modelos la verdad que no sé si yo llegué a esos modelos, pero están buenos. Así que, espérenme un segundito que admito. Bueno, entonces, entendimos lo que era un oligosacárido, ¿se entendió? ¿Y dónde los encontramos? En la legumbre, papas y batata, ¿puede ser? Garbanzos, No, porque ahora estamos... Sí, porque ya tenía anotado eso, por eso. No, almidón, te estás mezclando almidones con polisacáridos, que es la papa, la batata, y son legumbres. Oligosacáridos. La profe Claro, había dicho, esos son oligosacáridos. Después va a estar el polisacárido, que también va a incluir lo que es almidón, que podemos incluir la papa y la batata. ¿Está bien? Pero, Cari, Sí. la profe dijo que la estaquiosa, tetrasacáridos, están en las legumbres, papa y batata. Claro. Sí, yo recién Pero los eso nombré, es un oligosacárido. si no me equivoco. Polisacárido, claro, yo también lo tengo por olisacárido. Polisacárido. Sí. Eso fue lo que dijo la profe. Sí. Sí, es que yo no estoy hablando todavía de polisacáridos, de los disacáridos. No. Olisacárido, ¿no? Sí. Pero pasa que recién cuando me preguntaste me dijiste oli. Entonces, los olisacáridos vas a encontrar en las legumbres, garbanzo, poroto y lentejas. Los polisacáridos, ahí sí lo que me dijiste recién está bien. Perfecto. ¿Lo podría repetir, profe? Porque como hablan todos. Sí, cómo no. Entonces, cuando hablamos de disacáridos, estamos hablando de ejemplos, el azúcar, la leche y alimentos ultraprocesados, como por ejemplo los productos de panadería. A ver, ¿qué alimento ultraprocesado puede ser que les dio la profesora o que ustedes pueden destacar? ¿Cuándo es un alimento ultraprocesado? La salsa de tomate.
Claro, de tomate pasó un proceso Ketchup. y pasó a salsa. Está bien. O el Las ketchup. facturas que le también. agregó. Claro, vos no tenés la harina. O sea, vos tenés la harina, le agregaste ¿qué? No sé, aceite, Azúcar. Claro. azúcar. Alguien quiere unirse. Perdón, chicas, ¿eh? Permiso. Ahí va. Ahí vamos Entonces a... sería todo lo que requirió un procedimiento para hacerlo. Claro, procesado. Sí, tal cual. Entonces, cuanto más procesado es, más moléculas va a necesitar. ¿Entienden? Ok. Sí. Perdón, vuelvo a hinchar porque no entendí bien. Sí, decime, por favor. En el oligosacárido, ¿es legumbre, papa y batata? Oligosacárido, ¿eh? Sí, espera porque yo tengo lo que yo doy, le agrego siempre algo para que la clase no sea tan, para la que va apuntando todas las clases, que no sea igual a las de la profesora. Entonces, por ahí a veces le agrego un ejemplito más. Quiero ver lo que les da. Lo que Sí, no está sé si bien, la no sé. papa y la batata, no sé si es oligosacárido o polisacárido. Yo Yo lo lo tengo tenía como olisacárido. Yo también. Pero como tienen almidón, no sé si es polisacárido o olisacárido. No, porque vos tenés los homopolisacáridos, son los que tienen almidón, glucógeno y celulosa. Después, los oligosacáridos vas a encontrar en legumbres, en papas y en batatas. Pero tener en cuenta que los polisacáridos también encontrás la papa y batatas que contienen almidón. Y ella dio el ejemplo del almidón cuando es ramificado o lineal. Pero sí, está bien lo que les dijo la profesora. Pará porque puse admitir y se me fue la pantalla. Entonces la batata y la papa se encuentran en los dos, en los oligosacáridos y los poli. Sí, igual, a ver, yo me quedaría, a ver, porque siempre cuando les da la profesora va a ser una cosa, pero si la profesora les dijo eso, está bien, yo no puedo meterme en discutir en qué es lo que la profesora está bien o está mal porque lo dio ella y acá la jefa es ella. Pero yo a lo que yo voy es que yo les agrego un ejemplo que sería las legumbres. Yo le doy este ejemplo como para que ustedes lo tengan en diferenciación y que no se les mezcle como ahora, ¿entendés? Porque empieza esto, che, pero ¿es o no es? Sí, Patri, decime. Que levantaste la mano, ¿qué me querés decir? Habilita el micrófono. No tiene habilitado el micrófono. Ah, decime. No, nada, no. Bueno, ahora vamos a los polisacáridos. Yo los que le digo acá en esto, lo que les dijo la profesora, yo no les puedo decir si está bien o está mal. Lo único que les puedo decir, está bien. Pero lo que ustedes tienen que tener en claro, como para tratar de estudiar esta materia, es que se queden que en todo tipo de legumbres, garbanzo, porotos y lentejas van a pertenecer a los oligosacáridos. Si la profesora eso le agregó papa y batata, que se van a encontrar en la papa y en la batata, está bien, pero no es lo mismo oligosacáridos con polisacáridos. Eso ténganlo como ahí arriba, que son dos cosas distintas. Ahora vamos a los polisacáridos. Se diferencian de un grupo a otros por las uniones, que acá dijimos que eran muchas uniones de moléculas. ¿Más de cuántos dijimos que eran? Más de 10 monosacáridos, los polisacáridos. Perfecto, muy bien. O sea que tiene un enlace entre sí. Pueden ser lineales o ramificados, ¿no? ¿Cuándo ustedes entendieron lo que es lineal y lo que es ramificado? No, yo no. Bueno, cuando... Ay, no, esperen que tengo que aceptar a alguien, Dios mío. Ahí está. Esperen que voy a ver si me dice otra cosa distinta. A homo. Vamos a heteros, no, a homo. Se llaman de maneras diferentes, ¿no? Cuando es lineal y cuando es... Estructural. Claro. Ramificada, perdón. Yo Sí. me confundí.
Es lineal. Es como que si yo tuviese un racimo de uva, y ese racimo de uva agarro y le saco los del costado, los bracitos, como se quieren llamar, entonces yo tengo uno que es lineal. Cuando se empieza a ramificar, se armó el racimo, o para que lo entiendan. Entonces, si yo quisiera armar el polisacárido, viene de una glucosa. Como son más de 10 moléculas, la glucosa más la sacarosa, me va a dar sacarosa. Entonces, cadenas de glucosas unidos en el almidón, puede ser almidón ramificado o almidón lineal, ¿no? Entonces, la amilasa va a ser lineal y la alopeptina va a ser ramificada. Ajá. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué es el almidón? Ejemplo, papa, arroz, maíz, ¿no? Es un polisacárido porque está en la unión de muchas moléculas de glucosa y por eso se lo llama así, que están unidas por más de 10 o más monosacáridos. ¿Entienden? Va a ser un hidrato de carbono complejo y es un hidrato de carbono. La glucosa tenemos que saber en síntesis que va a ser un hidrato de carbono simple. De ahí va a saltar a un hidrato de carbono complejo porque va a pertenecer al polisacárido. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Tanto la amilosa como la amilopectina, ¿se puede dar en el mismo almidón, digamos? Sí, pueden estar juntos. Ah, está bien, gracias. O mismo, cuando vos consumís dos productos distintos, uno puede tener amilosa, el otro amilopectina, o pueden tener ambos, pero en distintas cantidades, o en la misma cantidad. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos, entonces tenemos los homopolisacáridos, que son los hidratos de carbono, por ejemplo, el almidón. Está formado por moléculas de glucosa, amilasa, que tienen uniones, bueno, que está el alfa, creo, barra 4, ion 4, que son lineales, y la alopectina, que son uniones y que van a ser ramificadas, que era el ejemplo que di anteriormente. Los dos van a pertenecer a cadenas de glucosas. Los podemos encontrar en el trigo, en el maíz, en la papa. Ahí lo pueden agregar la papa. Lo que yo no quería es que digan, que crean que es lo mismo, no. Que estén atentos a eso para que no se les mezcle una cosa con otra, pero sí en la papa lo van a encontrar. A ver dónde estamos. El glucógeno es una cadena de glucosa y que va a estar unida por enlaces. Eso ya lo habíamos dicho. ¿Qué va a hacer el glucógeno en nuestro organismo? Puede ser para mantener nuestra glucemia, siempre y cuando uno esté bien, ¿no? Y que tenga la glucemia apropiada dependiendo del organismo de cada uno. La celulosa también es una cadena de glucosa que vamos a encontrarlos, lo podemos encontrar en las plantas. Estos tres tipos que nombramos, el almidón, el glucógeno y las celulosas, estos tres tipos, ¿de qué estamos hablando? De los polisacáridos. Van a estar en forma única exclusivamente por la glucosa formado. ¿Y de dónde venía la glucosa que dije yo anteriormente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo de dónde venía? Es un monosacárido. Claro. ¿Puede ser de los ¿Está bien? alimentos que consumimos? Claro, desde el monosacárido, y es como para hacerlas razonar esto, es del monosacárido y es hidrato simple. Pues si yo les pregunto el glucógeno, ¿a dónde va a pertenecer? O la celulosa y el almidón. A polisacáridos. Polisacárido dentro de los homopolisacáridos. Dentro de los homopolisacáridos. Acá dice. Una consulta. Sí. La maltosa, que es glucosa más glucosa, ¿sería
Ah, claro, no puede ser homopolisacárido porque no es un polisacárido, es un disacárido. No, porque es un di. Claro, perfecto. Está bien, muy bien, ves que vamos razonando ahí. Bueno, tenemos los heteropolisacáridos que están compuestos, además del hidrato de carbono, por un átomo de azufre o de proteína. A ver, un ejemplo de esto, del heteropolisacárido. No sé si acá tienen ejemplo ustedes, pero yo se los voy a dar, si no lo consultamos. Puede ser el ácido hialurónico, los mucílagos, las pectinas. Esos son ejemplos. ¿Por qué son heteropolisacáridos? Porque está compuesto, aparte del hidrato de carbono, está compuesto por pectinas, hemicelulosas y ácido hialurónico. Y mucílagos, creo que lo había dicho anteriormente. Gomas, mucílagos y pectinas, dice. Sí, bueno, yo le haré el ácido hialurónico porque está también en la piel y bueno, como para que estemos Ahí la a anoto, tono. gracias. Una consulta, porque no Dos. quedé ahí. Vos dijiste que los heteropolisacáridos es el hidrato de carbono más una proteína. Yo dije, a ver qué dijiste, a ver si me... Sí, yo entendí mal porque como es hetero, o sea, es más de una, dijiste que era hidrato de carbono. Además del hidrato de carbono, sí. Por ejemplo, por pectinas, dijo, está compuesto. Claro, un átomo de azufre o una proteína puede tener. Entonces el ejemplo puede ser una hemicelulosa o una pectina. Por eso son heteros. Porque aparte del hidrato de carbono le vas a agregar un átomo de azufre o de proteína. Bien. No sé si lo dice acá, a ver, para que se los pueda poner. Este es muco hetero acá. Ves que acá dice, se encuentran asociados a la estructura de los tejidos animales y son análogos a las celulosas, tejidos vegetales. Las gomas, los mucílagos, ahí está, acá los dice. Cuya estructura se analizará al hablar de fibras, que ahora vamos a hablar de las fibras dietéticas. Vamos a pasar directamente a eso que es súper importante. O sea, profe, que entonces los heteropolisacáridos es cuando va a haber otros compuestos dentro de las moléculas. Claro, va a tener un compuesto, además del hidrato de carbono, y ese compuesto puede ser un átomo de azufre o una proteína. Perfecto. Ponele, si yo te digo ácido hialurónico, pertenece a las proteínas. Ajá, perfecto. Gracias. No, por favor. Creo yo que eso no está en el apunte. No está, pero bueno, okay, es más con perfecto. para hacerlas razonar y a esto no quiere decir que esto se le agrega en el examen, nada que ver, no, porque es lo que está en el apunte. Era una Son duda digo, ¿por qué es hetero si no sabía qué era lo que tenía, además del hidrato de carbono? Claro, sí, te entiendo. Dice, son hidratos de carbono que no pueden ser digeridos por encima del aparato digestivo humano. Entonces son fibras que no tienen calorías porque no pueden ser digeridos. Por lo tanto, pueden ser absorbidos, por ende no pueden metabolizarse. Entonces, terminan siendo hidratos de carbonos, pero van a ser en fibras. Por eso acá en el apunte dice, bueno, ahora lo vamos a ver y vamos a hablar y analizar lo que es una fibra dietética. A ver, esto es importante lo que tienen acá en pantalla. Funciones del hidrato de carbono: energía, ahorro de proteína, regulación del metabolismo de la grasa, estructural. Entonces, vamos a la 1, que es energéticas. Si ustedes quieren, pasamos de largo y decir, no, Cari, pasa eso, pues ya lo tenemos re claro, y vamos con otra cosa. Quería preguntar algo, profe. Sí. Habíamos dicho, me quedé en el anterior, en los heteropolisacáridos. ¿Qué son las gomas? ¿Qué son las gomas? ¿Qué sería goma? Sería un tipo de vegetal. Ajá. Como para que entiendas vos,
son solubles en aguas y sería un átomo o puede ser un alginato. A ver, un alginato puede ser, ¿cómo se llama esto? ¿Las algas? Claro, una alga, ahí está. ¿Entendés? Sí. No, porque Y gomas. queda con digamos, con el agua, con las vegetales. Bien. A Bien, bien. veces se utilizan también, le dicen gomas, si vos ves en algún excipiente, porque son en polvos, que son como para espesar algún, a ver, ¿cómo te Sí, puedo decir? ¿Sabes qué tiene alguna, goma? ¿Sabes qué al- tiene? Lástima, ah, no puedo poner la cámara, pues me gusta hablar y que me miren. ¿Viste cuando hacemos la gelatina? sí, Bueno, la gelatina es un compuesto que tiene mucha fibra, tiene goma. sí. Ah, mira. A ver, Bueno, vamos a admitir, perdonen. recién me entero. Gracias, profe. No, por favor. A ver, voy a poner de nuevo acá y nos vamos. ¿El agar-agar no es de las algas también? ¿Un tipo de goma? Claro, las algas, sí, literal. Alguien quiere unirse. Ay, chicas, yo entiendo, pero son 12. Ahí va. Las algas lo usan los veganos porque como no es de origen animal y es de algas, lo pueden consumir. Claro. Ahí va. Bueno, ahorros de proteínas. Si el aporte de carbohidrato es insuficiente, las proteínas se utilizan prioritariamente para fines energéticos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Entendieron ahí? ¿Entendieron? No. Dice Sí, que sí. el aporte de carbohidrato que ustedes tienen que tener tiene que ser, es insuficiente. Si el aporte de hidrato es insuficiente, o sea, no es lo que necesita el organismo de esa persona X, porque no todos necesitamos un aporte en adecuación para todos, sino que las proteínas son las que se van a utilizar prioritariamente para fines energéticos. Fines energéticos, ponen en el ATP, voy a gastar una energía haciendo algo. Entonces lo primero que voy a gastar yo van a ser en prioridad las proteínas. Si el carbohidrato está insuficiente. Si yo quisiera me voy a correr una maratón o voy a hacer algo rápido, me voy a consumir un carbohidrato simple, no sé, por decirte un pan o una factura o algo que sea rápido y que no sea una fibra, porque la fibra va a ir más lento y yo los ATP los voy a tener si a correr una maratón de 4 horas los voy a tener. ¿Entendés? En cambio, la proteína la va a usar el músculo en ese momento que va a usar. Entonces, más que nada, se le llama ahorro de proteínas a estos tipos de ejercicio y de prioridades. Regulación del metabolismo de las grasas. Pero yo me iría más. A ver. Mayra, sí, decime. Sí, perdón, profe, una pregunta, porque recién hablaste de los carbohidratos simples, el pan, por ejemplo, pero en el cuestionario de una... No es el pan simple. No dije que era simple. Sino que, o sea, vos tenés un hidrato simple, que sería, dijimos los azúcares, vamos para básico. Ese azúcar, el pan va a ser un hidrato complejo, como dijimos hoy, que podía ser algo de panadería, un ejemplo, ¿no? Pero simple va a ser el azúcar que vos vas a consumir rápido y lo vas a degradar mucho más rápido. A lo que yo voy es que yo tiro un ejemplo de que si yo me consumo un plato de fideos o me como un pan y voy a salir a correr, lo voy a gastar mucho más rápido que si consumo una fibra dietética que puede ser una fibra, puede ser estructural o no estructural, porque al dividirse se va a gastar mucho más lenta, o se va a gastar mucho más lenta como si fuese una proteína base. A ver, que seguramente la tuvieron en el modelo de prácticas que tuvieron. ¿Cuál sería?
¿Los cereales? Yo diría el huevo. La clara del huevo. La clara del El huevo. huevo, muy La bien. clara del huevo. La que se asemeja más, ¿no, profesora? Claro. Bueno, ¿quieren pasar un ¿La poquito? harina es un hidrato de carbono? La harina ¿Lo qué? de trigo. ¿La harina de trigo es un hidrato de carbono? Sí. Porque lleva trigo, sería un polisacárido. Polisacárido. Sí. Bien, gracias. Bueno, después ya eso lo vamos a ver cuando vamos a la parte, creo que ustedes lo vieron, cuando se le agrega, que tiene un agregado, cuando es dispensable, indispensable. No recuerdo, no sé si lo vieron todavía. Bueno, vamos a pasar, esto yo ya lo vi bastante importante, lo que es fibra, pero antes que nada había una de las chicas que me había preguntado al principio sobre jugos gástricos. Hablo un poquito de esto como para que entiendan lo que es la digestión mecánica. Entonces, nosotros tenemos la digestión de hidratos de carbono. ¿Va a comenzar la acción en dónde? La comida. En la boca. En la boca con la milasa. Muy bien, muy bien. Va a haber dos mecanismos, la digestión mecánica y que va a tener la milasa salival, que va a ser la que va a empezar a romper de a poco esas uniones, las uniones de los alimentos. Entonces, va a ser la enzima, que se llama milasa salival, y después va a pasar esto, después de un trayecto pasa al estómago. En el estómago, ¿hay algún tipo de enzima? No. No. Muy bien. Solamente quiénes van a trabajar en el estómago. Escucha atenti, no sé quién me había preguntado, si Adriana o yo me lo había notado, algo de esto. Yo, profe, le había preguntado al principio. Entonces, el tipo de enzima que va a trabajar son los jugos gástricos en el estómago. Yo creo que esto lo deben tener en digestión. Sí. Pero no sé si está explicado de esta forma para que lo entiendan. Que van a activar a otras enzimas estos jugos gástricos. De otros nutrientes que van a pasar por el intestino. Entonces, donde está la amilasa pancreática y las disacáridas, están como mucho más específicas y van a actuar en distintos cortes de uniones de ese hidrato de carbono. Entonces, tenemos el almidón, que va a ser atacada por la amilasa salival, transformándola en destrinas. La amilasa pancreática, va a estar transformándola en maltosa, que se va a romper por la glucoamilasa, o dos moléculas de glucosa. Bueno, eso es algo básico como para que lo entiendan, dónde van a trabajar los jugos gástricos y dónde va a trabajar la amilasa salival, que es la digestión mecánica de alimentos. Acuérdense que los jugos gástricos vamos a estar hablando, como dijimos, en el estómago. Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Pero los jugos gástricos no son enzimas, ¿no? No, los jugos gástricos que activan a otras enzimas. A las enzimas, o sea, los que van a nutrientes estar, van a activar. a las enzimas que están en el intestino. A los nutrientes que van a pasar por el intestino, sí. Bueno, tenemos la lactosa, que va a ser, bueno, atacada, como ustedes la quieran llamar, o transformada en glucosa o galactosa, que era lo que habíamos hablado hoy anteriormente, como para que lo entiendan el proceso digestivo. A ver, esto es algo que es importante, que hay personas que tienen intolerancia a la lactosa y su sistema digestivo no suele generar la enzima lactasa. ¿Escucharon esto alguna vez? O no sé si lo comentó la profe en la clase. El tema de la lactosa. Quiero ver si está acá, ¿eh? No, yo no. Bueno, metimos excreción. Bueno, no. Bueno, les hago como un resumen rápido, como para que tengan una idea, porque muchas veces pueden escuchar, como estamos hablando ahora de lactosa, y viene afín al tema, que la lactosa, hay gente que tiene intolerancia a la lactosa. No suele generar en la enzima lactasa. O sea,
¿qué pasa? Nosotros tenemos una enzima, entonces en el sistema digestivo lo que va a hacer esa enzima vos decís, tengo una intolerancia a la lactosa. Ah, bueno, entonces no te está funcionando bien esa enzima que va a generar la lactasa. Por eso hay una intolerancia a la lactosa. Porque Entonces, dijimos porque que no la degrada la bien. lactosa va a ser atacada por la lactasa y es transformada en glucosa y en galactosa. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, es para que entiendan. Dice, esta enzima se va a perder cuando se deja de consumir lácteos, generalmente que no vuelven a generarla. A ver, si yo dejo de consumir lactosa, no la enzima, por más que esté generada o no, el intestino no va a hacer que se produzca. Y hay otras veces que por más que se consuma lácteos, ya sean natural, biológicamente el cuerpo no las va a producir, porque por eso se hacen estudios, los gastroenterólogos generalmente hacen un estudio para decir, sí, sos intolerante a la lactosa. Más que nada como para que sepan de qué se habla, porque ahora está muy afín con el tema de la nutrición, ahí soy intolerante, más que nada, por eso es una nota para que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar un poquito del metabolismo, la gluconeogénesis. ¿Le tienen alguna duda sobre esos? Sobre la gluconeogénesis. ¿Tienen duda? ¿O la gluconeogénesis? Si podés explicar la gluconeogénesis, glucogenólisis. Bueno, le hago como un resumen, un parámetro de los tres para que vean las diferencias. Dale. Si ustedes ven que tienen dudas, me paran, porque esto es un tema sumamente importante, más que nada para cuando ustedes empiecen a comenzar a trabajar, en el momento de lo llevo a lo que es un tratamiento corporal, a una persona que tienen que evaluar para saber cómo está de dónde viene y cómo está su glucógeno. Si tiene, Patricia Silvestre, sí, decime. Eso del ayuno prolongado, en el estado en que se encuentra la persona cuando hace ayuno prolongado, ¿qué es lo que se genera? Ahí es donde también me generó un poco de duda. Bueno, la gluconeogénesis aparece cuando estamos en ayuna y necesitamos de esa reserva de glucosa que se va a encontrar almacenada en el músculo y en el hígado. Perdón. Esa reserva que vos vas a tener... Sí. Pero la gluconeogénesis aparece en el ayuno. Por eso, sí. En ayuno. Sí, en ayuno. Pero vos dijiste la gluconeogénesis. No. Sí. Bueno, perdón. No sé, por ahí lo pronuncié mal, pido disculpas. Listo. No, está bien, entendí perfecto. Yo entiendo que la glucogenólisis es la del ayuno, no la gluconeogénesis. A ver, vos chicas, vas a tener una gluconeogénesis que va a ser la creación del glucógeno. Por eso, pero eso va a ser después de comer. Vos dijiste recién en ayuno. Bueno, claro, porque vos ya te me adelantaste, te me fuiste al ayuno. Y yo de ahí ya tengo que arrancar con la reserva, ¿entendés? Vos dijiste ayuno. ¿Mm? Vos dijiste ayuno recién. Por eso decía que no era Porque ayuno. yo te explico. Gluco es glucosa. Sí. Génesis es la formación de la nueva glucosa. Sí. Y aparece cuando estamos en ayuna. Posiblemente, hablando rápido, por ahí lo dije mal y pido disculpas. ¿Cómo aparece cuando estamos en ayuna? Si yo la estoy generando, aparece luego de comer. Esperen un segundo. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Bueno. Sí. Hay tres conceptos que está explicando Cari. Uno es, separemos la palabra, glucógenogénesis. Glucógenogénesis es la formación de glucógeno. Eso se da cuando terminamos de comer. Yo como glucosa, utilizo la glucosa que necesitan mis músculos y lo que resta, que está circulando en sangre, se va a depositar como glucógeno, por eso se llama glucógenogénesis,
en el hígado y en el músculo, como les dijo Cari. Cuando empiece el ayuno, eso sería postprandial, después de comer. Cuando empiece el ayuno, lo primero que hace el organismo es el camino inverso. Claro. La glucógeno-lisis. Glucógeno-lisis. Yo voy a degradar ese glucógeno hepático y ese glucógeno que tengo en los músculos. Ahora bien, si ese ayuno se prolonga mucho, yo voy a necesitar más glucosa de otro lado, porque el glucógeno, que son 400 gramos que yo puedo acumular en el hígado, se terminó. Y eso es lo que se llama gluconeogénesis, obtener glucosa de otro tejido o de otro lugar que no sea el glucógeno almacenado. ¿De dónde se obtiene? Del tejido adiposo y del músculo. Claro, porque hay eso es lo que quería aminoácidos, llegar, perdón, claro. del tejido adiposo, que les quería explicar de esa partecita como para que la entiendan más. Bueno, dejo de presentar. Perfecto, gracias. ¿Dudas sobre eso entonces? De esos 3 conceptos que son importantes, como les decía Cari, porque en los tratamientos corporales, muchas veces, ahí me va a poder decir más ella, porque si ya lo cursó, lo que se busca es eso, es la ruptura del tejido adiposo. Cuando uno hace dietas cetogénicas, pasa lo mismo, uno entra en gluconeogénesis. Lo que pasa es que los intermediadores para que obtener esa glucosa muchas veces son los cuerpos cetónicos. Entonces no siempre es bueno, no es lo mismo que esté circulando en sangre glucosa que cuerpos cetónicos. En una embarazada yo no quiero que entre en gluconeogénesis, porque si no van a circular cuerpos cetónicos por la sangre de la mamá y van a pasar a la sangre del bebé, que pueden ser malos para el bebé. En una persona diabética a veces se acumula mucho y entra en un coma diabético, puede entrar. Entonces tampoco es bueno. En una persona sana no pasaría nada. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay 2 órganos que sí o sí necesitan de glucosa, que son los glóbulos rojos y el tejido y el sistema nervioso. Entonces ahí es cuando uno dice que no es lo mismo que también circulen cuerpos cetónicos ante un ayuno prolongado. ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bueno, ahí cambiamos de tema rotundamente. Claudia nos hay una de las chicas que le quedó una duda, dice. Con la papa. A ver. ¿La papa qué sería? La papa es almidón también. Almidón. Porque la papa tiene glánulos que tienen adentro almidón. Entonces es un hidrato de carbono complejo. Ya lo dije. Pero, La profe, papa, la batata. una Sí. pregunta. La papa, porque tuvimos toda una discusión con la papa y la batata. Por ejemplo, en la clase pasada anotamos que la papa era un oligosacárido. Dijimos las legumbres, la papa y la batata. Y ahora estamos diciendo que es un polisacárido. Entonces, ¿qué? En los 2 grupos no puede estar, o es una cosa o la otra. Lo que yo les dije es que los alimentos no son una sola cosa. Se llaman que son matrices alimentarias, porque tienen muchos compuestos. Yo no puedo decir que tiene solamente un tipo de ácido graso o que solamente tiene una cosa. No, tiene muchas cosas. Es mismo que yo te pregunto, ¿de qué está formado tu cuerpo? ¿Puedo decir solo de proteínas? No. Va a tener proteínas, va a tener hidrato de carbono, va a tener grasa, va a tener líquido, va a tener un montón de cosas. Con los alimentos pasa lo mismo. Uno cuando lo llama alimento fuente es porque está resaltando una característica de ese alimento. Entonces podemos decir, es un alimento fuente en almidón, porque la papa tiene mucho almidón. Ahora, ¿tiene fibra también? Sí, tiene fibra. ¿También tiene oligosacáridos? También tiene oligosacáridos. Y uno de los alimentos que se caracterizan por tener más cantidad de oligosacáridos son justamente la papa, la batata y las legumbres. Entonces el alimento no es que tiene solamente una cosa, porque eso sería muy fácil. O sea, lo que tiene solamente una cosa es el azúcar, que es todo sacarosa. Claro. Después el resto de las cosas, no, son mezcla. Son mezcla. Uno puede decir, ¿dónde encuentro oligosacáridos? Bueno, es un tipo de fibra donde se encuentra en la papa, la batata y el choclo, pero lo que más predomina en la papa no es el oligosacárido, es el almidón. Bien. Pero así lo tienen que pensar siempre con todos los alimentos, sí. Otra pregunta que tiene que ver con la primera clase.
decimos que un alimento funcional es un alimento que ejerce beneficios sin ningún agregado, ¿no? Que no vienen ni en agregado, cápsula. no. ¿Cómo? Un alimento funcional es algún alimento o algún agregado que se le hace a un alimento que tiene efectos benéficos en el organismo. Por ejemplo, la leche materna es un alimento funcional, porque tiene efectos benéficos sobre el recién nacido, y eso no hay duda. Ahora, si yo te digo, voy a agregar fitoesteroles en una leche, bueno, ahí lo que estoy haciendo es el agregado de fitoesteroles. Lo que hace bien para bajar el colesterol son los fitoesteroles que agrego, no la leche en sí. Si esa leche no tuviera fitoesteroles, ya no tendría ese efecto benéfico que estoy buscando. Pero ¿eso seguiría siendo un alimento funcional? Sí. Si yo le estoy agregando algo, yo lo que tengo entendido que la leche materna y el salvado de avena son alimentos funcionales. Y una leche que tiene adición de pre y probióticos no es un alimento funcional. Es un alimento funcional también. ¿Por qué? Porque la definición te dice que es un alimento o un alimento al cual se le haya agregado algo. Esa es la definición de alimento funcional. No estamos hablando de sustancias funcionales. La palabra es alimento. ¿Y qué le agregó al salvado de avena, por ejemplo? No, es que el salvado de avena, el alimento es en sí el que tiene un efecto benéfico. La leche materna es la leche materna en sí. Si yo te digo la leche común, ¿tiene un efecto benéfico para bajar el colesterol? No, solamente tiene un efecto benéfico para bajar el colesterol si le agrego otros fitoesteroles, si no, no. Bueno, no sé si por ahí se las chicas les queda claro, buenísimo. Yo no lo termino de entender, por lo que hice en el apunte no lo termino de entender. Espera que me fijo. No quiero retrasar la clase. Hola, profe. Entonces usted dice, porque yo tenía entendido esto, de cuando uno está en ayunas muchas horas, entonces empieza la lipólisis, tipo para obtener energía de la grasa. Sí, también. Entonces lo que pasa es que la lipólisis no tienen que, o sea, estos son todos mecanismos que se dan a la vez. Yo puedo decir, un organismo puede entrar en lipólisis porque está haciendo ejercicio. Entonces, cuando el cuerpo está haciendo ejercicio, bueno, ahí va a necesitar justamente de la grasa para obtener más energía. No necesariamente tiene que ser el ayuno. El ejemplo más común es cuando uno está postprandial, después de comer, o en ayuno. Es lo que más se vio cómo el organismo va obteniendo energía cuando está en un periodo postprandial o cuando está en ayuna. Eso es lo más estudiado. Después funciona el organismo en forma diferente de acuerdo a el propio metabolismo, a la edad, a la cantidad de tejido adiposo que tengas, si tenés alguna otra actividad, si sos un deportista. El tejido adiposo se va a quemar ante el ejercicio. No es lo mismo una persona que está entrenada y hace mucho ejercicio a una persona que empezó hoy a hacer ejercicio. No todos van a empezar a quemar grasa en el mismo momento. ¿Por qué? Porque las grasas se queman en la mitocondria. Entonces hay que ver cuál es el estado de ese músculo. ¿Ese músculo tiene mitocondrias grandes y muchas? Bueno, ese sería el músculo de una persona deportista. Entonces va a empezar a hacer lipólisis, que es la degradación de la grasa, mucho más rápido que una persona que nunca hace deporte y tiene en sus músculos poquitas mitocondrias y chiquitas. Por eso ya se escapa a los conocimientos de la materia. Es nutrición normal esto, no vamos a ver todo tan en detalle. Sí, ¿quién me está hablando? Yo, Valeria Musumesi. Sí. Yo tengo que el alimento fortificado, uno de los ejemplos es la leche. Pero eso es otra cosa. No, alimento fortificado es otra cosa. Espera, porque por ahí lo tengo mal. El alimento fortificado, que es la leche, que le podemos agregar pre y probióticos. Un alimento fortificado. Sí. Bueno, ¿y por qué entonces, si yo le agrego un alimento, le agrego pre y probióticos, vos me decís que es un alimento funcional? Entonces no es un alimento funcional. El ejemplo de pre y probiótico no te lo di. No, está en el apunte. Está en el apunte. Pero es que, chicos, volvemos a lo mismo. Uno está hablando de un alimento fortificado. ¿Cuál es la definición de alimento fortificado? Bueno, alguna adición, cualquier cosa que se le adiciona al alimento porque la industria quiere. Eso no quiere decir que ese alimento tampoco pueda ser funcional. Está bien, pero
¿Pero por qué? Si yo le agrego probiótico, ¿cuál es el efecto del probiótico? El efecto del probiótico es mejorar la flora intestinal. Si vos le agregás a la leche probiótico, ¿estás teniendo algún efecto benéfico sobre la persona? Sí, mejorar la flora intestinal. Entonces, ¿la leche con el agregado de probiótico es un alimento funcional? Sí. ¿Es un alimento fortificado? Fortificado tiene más que ver con el agregado de vitaminas y minerales. Claro, está bien. Ujú. Bueno, en el Cuando ejemplo yo yo lo lo tenía como funcional, que eran probióticos también. Por eso es la confusión entonces. Porque yo en el ejemplo tengo leche, vitamina E, probióticos, calcio, hierro. bueno, y puede estar fortificada con eso, puede estar fortificado con eso. Y además ser un alimento funcional, sí, además puede ser un alimento funcional. O sea, puede ser porque las dos tiene la cosas. característica de tener un beneficio sobre la salud específico al agregar determinada sustancia en determinada cantidad. Esa es la definición de probiótico. Bueno, gracias. Bueno. ¿Alguna duda más? No, profe, por ahora. Bueno, vamos a ver la clase de hoy, que es de lípidos. Ujú. Cari, si alguien escribe algo, avísame porque yo no lo puedo ver, ¿sí? Perfecto, te aviso. Bueno. Bueno, ahí ven la presentación. Sí. Se ve perfecto. Bueno. Yo lo veo diferente hoy. No sé si es porque... A ver si puedo girar. Por ahí. Ahí lo veo bien. ¿Ustedes lo siguen viendo bien ahí? Sí, el cuadrito de Sí, profe, se ve bien. Lípidos. Los lípidos son sustancias insolubles en agua o en solventes orgánicos. ¿Cuál es la diferencia entre los lípidos y los otros macronutrientes que vimos? Justamente esta, que son insolubles. Al ser insolubles no forman solución. La glucosa se solubiliza en el agua. Los lípidos no. Si yo pongo aceite en el agua, el aceite se va a juntar y va a quedar como una gota de aceite en el agua. Va a estar bien separado. Entonces, cuando nosotros comemos lípidos, como nuestro cuerpo mayormente está formado por agua, tenemos dos problemas. Uno es cómo vamos a absorber esos lípidos y otro es cómo vamos a transportar esos lípidos por sangre. Entonces, esas dos cosas vamos a ir viendo que cuando vemos la digestión de los lípidos es principalmente diferente a la digestión de los otros macronutrientes por esta característica de ser insolubles y también en la forma de cómo se transportan por la sangre. Cuando yo quiero saber la cantidad de glucosa que tengo en sangre, directamente uno mide glucosa. Yo no puedo medir lípidos solos. Yo lo que mido son lipoproteínas, porque los lípidos van a circular en sangre unidos sí o sí siempre a una proteína. ¿Está bien? Entonces, las grasas se diferencian de los aceites por el punto de fusión. Nosotros, ¿qué decimos? Los aceites son líquidos a temperatura ambiente y las grasas son sólidas a temperatura ambiente. Entonces, cuando hablamos de lípidos, en realidad estamos hablando de dos sustancias diferentes, los aceites y las grasas. La mayor cantidad o la mayor cantidad de lípidos que nosotros comemos son los triglicéridos. Muchas veces cuando hablamos de los lípidos, como lo que más comemos son triglicéridos, muchas veces se pueden utilizar como sinónimos. De acuerdo a la estructura química, los lípidos los podemos clasificar en lípidos simples, en líquidos compuestos o en lípidos derivados. Los lípidos simples solamente contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, lo mismo que los hidratos de carbono. Acuérdense que las proteínas lo diferente era que tenían carbono, hidrógeno, oxígeno y además, ¿qué? Que les daba esa capacidad de formar estructuras y de ser estructurales. Nitrógeno. Nitrógeno, exactamente.
Los triglicéridos, volvemos a decir, representan el 80% de las grasas dietéticas que consumimos. Los lípidos compuestos contienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Es muy poca la cantidad de nitrógeno o de fósforo que pueden llegar a tener. Y se encuentran, ¿dónde encontramos estos lípidos compuestos? En estructuras como fosfolípidos o glucolípidos. ¿Dónde se pueden encontrar? En alimentos lo podemos encontrar en la yema de huevo, en la soja, en el hígado, en la leche, porque se encuentra formando parte de membranas celulares. Sí. Sí, a mí me quedó como la primera pantalla, es como que no va pasando. ¿No va pasando? No, bueno, por lo menos a mí. Ahí sí, lípidos compuestos ¿Sí? aparece. Bueno, ahora yo sí, lo veo más chiquito, pero no importa. A veces pasa eso. Bueno, volvemos para atrás. Tenemos estos, ¿no? Lípidos simples, lípidos compuestos o derivados. Ahora, claro, yo estaba llevando, pero no me di cuenta que no iba avanzando el PowerPoint. Iba avanzando. Bueno, entonces, fosfolípidos. Los fosfolípidos son, ¿vieron cuando dibujan una célula? Que dibujamos justamente los fosfolípidos que forman parte de la membrana celular. Bueno, sí. Cuando nosotros comemos yema de huevo, soja, hígado o leche, también estamos comiendo fosfolípidos. ¿Y dónde encontramos glucolípidos? Principalmente en el encéfalo, en las vainas de mielina o en otros órganos. Solo se van a incorporar con la alimentación si consumimos vísceras como seso o corazón. Por lo tanto, no es lo que más comemos. Lo que más comemos, como dijimos en un inicio, son los triglicéridos. Y los lípidos derivados son los que se conocen como esteroides. Los esteroides es una estructura química más compleja, que nosotros podemos comer alimentos que tengan el esteroide que más comúnmente consumimos es el colesterol, pero también sabemos que tiene funciones importantes dentro del organismo, como por ejemplo, forma las hormonas sexuales, las hormonas suprarrenales y también la provitamina D. Entonces los lípidos derivados son los esteroides y tienen funciones tanto cuando nosotros los incorporamos con los alimentos como dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles van a ser las funciones de los lípidos? Una es energética. Lo que tiene es que los lípidos son cadenas de carbono más largas. Al ser cadenas más largas que los hidratos de carbono, aportan más cantidad de calorías. 1 gramo de lípido aporta 9 kilocalorías por cada gramo. Se almacenan en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Cuando uno consume en exceso hidratos de carbono, van a terminar formando lípidos. Cuando estamos en ayuna, vamos a necesitar destruir esos lípidos para obtener energía. También tienen una función estructural. Por ejemplo, dijimos que los fosfolípidos y el colesterol forman parte de las membranas celulares. Por eso es importante la función de los lípidos que tiene nuestro organismo, ¿no? Además de dar energía, tienen esta función estructural. Los ácidos grasos poliinsaturados son precursores de eicosapentanoico, por ejemplo, las prostaglandinas y los tromboxanos. Estas sustancias suelen tener una función proinflamatoria o antiinflamatoria en nuestro organismo. De acuerdo al tipo de lípido que nosotros consumamos, vamos a tener una alimentación proinflamatoria o antiinflamatoria. Los lípidos dijimos que también eran importantes porque transportan y permiten que absorbamos vitaminas liposolubles. Si nosotros tenemos una mala digestión de grasa, seguramente vamos a tener también una mala digestión de vitaminas liposolubles, que ya vamos a ver, pero eran la K, la A, la D y la E. Y también los lípidos son importantes porque son los que dan mayor sabor y textura a los alimentos. Si yo como una leche que tiene grasa, tiene mucho más sabor que una leche que no tiene grasa. Justamente los alimentos que tienen más sabor son los que tienen mucha cantidad de grasa. Por ejemplo, las carnes, una carne con grasa, como el asado por ahí, es mucho más sabrosa que una carne que no tenga nada de grasa. Por eso es importante con la alimentación y tampoco se pueden sacar los lípidos por completo. También vamos a ver que hay algunos lípidos que sí o sí los tenemos que incorporar con la alimentación. Esto sería como la estructura del triglicérido, que dijimos que era la mayor cantidad de lípidos que nosotros consumimos. Un triglicérido está formado por el glicerol o glicerina, que está ahí dibujado en rosa, y está unido a 3 ácidos grasos.
Ahora vamos a hablar un poco más de cómo son esos ácidos grasos, porque eso es lo que más podemos variar, ¿no? Un triglicérido no siempre es igual, va a estar formado por distintos tipos de ácidos grasos. Y lo que vamos a ver acá es eso, es cómo se clasifican esos ácidos grasos. Los ácidos grasos se van a clasificar de acuerdo a la cadena de carbono que tengan. Un ácido graso de una cadena corta es aquel que tenga de 4 a 6 carbonos. Un ácido graso que tenga una cadena media es aquel que tenga de 8 a 12 carbonos. Un ácido graso de una cadena larga es aquel que tenga de 12 a 20 carbonos. Y una cadena muy larga son aquellos ácidos grasos que tienen 22 carbonos o más. Cada uno de estos ácidos grasos, de acuerdo al largo de la cadena, van a tener un nombre específico, que no los vamos a tener que saber, pero sí por ahí de algunos, o vamos a ver un poco más adelante cuáles son los alimentos fuentes. Los ácidos grasos generalmente son una cadena no ramificada, es como una línea. Generalmente también tienen un número par de carbonos, por eso decimos 4, 6, 8, 10, 12. Y la presencia de dobles enlaces los divide en saturados o monoinsaturados. Yo puedo tener que esos carbonos que forman el ácido graso están unidos por uniones simples o por dobles enlaces. Y eso es lo que le da esta característica de saturado o insaturado. Los ácidos grasos los podemos dividir entonces en ácidos grasos saturados, monoinsaturados cuando tienen un solo doble enlace o poliinsaturados cuando tienen más de un doble enlace. Y este es lo que les decía yo, que vemos que de acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen van a tener diferentes nombres. Importante de este cuadro saber que existen ácidos grasos saturados, ejemplos el butírico, el caprílico, el caproico. ¿Dónde encontramos grasa saturada principalmente? En las carnes grasas, por ejemplo, en la manteca, en la crema de leche, en los quesos, en la leche entera. Dentro del reino animal podemos encontrar ácidos grasos saturados en el aceite de coco y en el aceite de maní. La panceta es otro ejemplo de un alimento que tiene bastante cantidad de ácidos grasos saturados. Ácidos grasos monoinsaturados. ¿Cuál es el más conocido y el que más consumimos? Es el oleico. ¿Dónde encontramos este ácido graso oleico? Que como es monoinsaturado tiene una doble ligadura. En el aceite de oliva, en el aceite de canola, en el aceite alto oleico o alto rendimiento. Estos se pueden encontrar en cualquier supermercado. Son los que habitualmente podemos encontrar. ¿Y dónde encontramos los ácidos grasos poliinsaturados o cuáles son los ácidos grasos que forman este grupo de poliinsaturados? El linoleico, el linolénico, el araquidónico, el eicosapentanoico o el docosahexanoico. Como son palabras muy largas, se los suelen llamar EPA o DHA. ¿Dónde encontramos estos ácidos grasos? En el aceite de maíz, en el aceite de girasol, en el pescado, en las nueces, en las carnes, en el germen de trigo. Con las carnes pasa lo mismo que hablamos hace un ratito. Yo no es que, porque hace un ratito les dije, las carnes de vaca tienen principalmente grasa saturada. Todas las carnes o todos los alimentos que nombramos siempre tienen muchos ácidos grasos. Lo que más remarcamos es aquel ácido graso que tienen en mayor cantidad, ¿sí? Porque no es que solamente comemos el aceite de oliva, tiene solamente oleico. No, tiene ácidos grasos oleico, que es monoinsaturado, pero también va a tener por ahí una pequeña cantidad de saturados y una pequeña cantidad de monoinsaturados. Los alimentos siempre son mezcla. Bueno, un concepto importante por ahí que quiero que sepan es qué se llaman las grasas trans. Las grasas trans son grasas que se encontraron que eran perjudiciales para la salud cardiovascular porque se encontraban dentro de las placas de ateroma, dentro de las arterias uno podía encontrar restos de esas grasas trans. Y estas grasas trans, el hombre las produjo o las podemos consumir si comemos grasas que fueron industrializadas. Yo les había dicho que los aceites a temperatura ambiente eran líquidos y las grasas a temperatura ambiente eran sólidas. Cuando empezó a conocerse algunos conceptos sobre la salud cardiovascular, una de las primeras cosas que se supo
era que las grasas saturadas eran malas, ¿no? Entonces, la industria lo que trató de hacer es, si las grasas saturadas están principalmente en el reino animal, en las carnes, en la panceta, en la manteca, tener manteca para la industria es importante porque puede realizar un montón de tipos de panificados que con el aceite no se podrían realizar, justamente por este estado líquido que tiene el aceite a temperatura ambiente. Entonces, lo que la industria trató de hacer es hacer que el aceite a temperatura ambiente sea sólido. Y eso es lo que se conoció como la margarina. La margarina era un aceite vegetal que era sólido a temperatura ambiente. Para lograr que el aceite sea sólido a temperatura ambiente, lo que se hacía era someterlo a un proceso de hidrogenación. Uno no puede hidrogenar un aceite en la casa. Eso solamente se hace a nivel industrial. Pero la industria lo consiguió. Con el tiempo, ¿qué pasó? Se vio que esa margarina, que tenía grasas trans, que era ese aceite hidrogenado para lograr que sea sólido a temperatura ambiente, tenía un riesgo igual o peor que la manteca, que eran las grasas saturadas que se intentaban sacar porque se vio que perjudicaban la salud cardiovascular. Es por eso que ahora, en muchos países y en el nuestro también, hay legislación que prohíbe el uso de grasas trans. ¿Dónde se encontraban mucho las grasas trans? Por ahí se usaban mucho para los panificados, para galletitas, para el relleno de las galletitas rellenas como las Oreo, para las tapas de empanada, para las tapas de tarta. También se usaba mucho porque a veces es más económico que la manteca. Puede ser que la margarina haya surgido de la guerra industrial que se necesitaba porque era para los alimentos de lo que estaban, algo así lo había escuchado yo, que a partir de ahí se empezó a industrializar. Más que nada era esto, ¿no? Para obtener ese beneficio que tiene la manteca que te permite hacer un montón de panificados o tener determinadas características de productos como las tapas de empanado, de tarta o de galletitas, siendo sólido a temperatura ambiente. Pero bueno, ahora la industria está tratando cada vez de sacarlo más del mercado justamente porque se vio que era perjudicial para la salud. ¿Qué es una configuración cis? Configuración cis, ahora lo vamos a poder ver en un ejemplo, ejemplo más. Pero en realidad no vamos a ir tan en detalle con la estructura química de los ácidos grasos, pero lo que quiere decir es que tiene una disposición diferente. Vos podés tener dobles enlaces entre los carbonos, que en forma gráfica sería así, que vos tenés, en lugar de una rayita que une a los carbonos, tenés dos rayitas. A eso se llama doble enlace. Muchas veces, con la configuración cis, vos tenés que cuando aparece este doble enlace, el carbono no sigue teniendo esta disposición lineal, sino que cambia de lugar. Y con la configuración trans es como que el ácido graso quedaría más derecho. Y eso es lo que le concedería este rasgo de que después es mucho más heterogénico que la grasa saturada. Tiene que ver con eso. Grasa trans es cómo se va a disponer el carbono después de una doble ligadura que une un carbono con otro carbono. Vamos a ver un poco de la nomenclatura de los ácidos grasos, porque eso nos va a permitir saber por qué hay ácidos grasos que son omega 3, otros que son omega 6 y otros que son omega 9. Si no vemos cómo es la estructura química, es muy difícil entender por qué hay omega 6, omega 3, omega 9. Entonces, los ácidos grasos, supónganse ácido linoleico. El ácido linoleico yo lo puedo tener graficado o expresado como esto, 18, 2.2, omega 6. Eso quiere decir que el ácido graso linoleico tiene 18 carbonos, después del 2 puntos es la cantidad de doble ligaduras que tiene, y después vamos a ver por qué se llama omega 6. Entonces, el ácido graso EPA, que tiene 25, ¿qué quiere decir ese 20? 20 carbonos. Que tiene 20 carbonos y que tiene ¿cuántas doble ligaduras? 5. 5. Y además es un omega 3, que ahora vamos a ver por qué se le llama omega 3 a uno, por qué se llama omega 6 al otro y por qué el otro se le llama omega 9. El ácido graso oleico, ¿cuántos carbonos tiene? 18. ¿Y cuántas doble ligaduras?
1. Y es un omega 9. Entonces, de estos 3 ácidos grasos, ¿hay alguno saturado? El ácido graso saturado. ¿Qué sería? ¿Cuál era la definición de ácido graso saturado? ¿Cómo era? Ácido graso saturado era aquel ácido graso que no tenía doble ligaduras. Entonces, ¿alguno de estos ácidos grasos es saturado? El oleico. No. Pero ahí dijimos que tenía una doble ligadura. No, no hay. No hay ninguno. ¿Cuál sería monoinsaturado? El oleico. Monoinsaturado era que tenía una doble ligadura. ¿Y cuáles serían poliinsaturados? El EPA. El EPA, porque tienen más de una doble ligadura, ¿no? Como la definición lo decía al principio. Entonces, fíjense acá, tenemos graficados diferentes ácidos grasos. El primero es el estiárico. Nos dice que tiene 18 carbonos y 0 doble ligaduras. Eso quiere decir que es un ácido graso saturado, por lo que dijimos recién. Cada vértice está graficado como un carbono. Entonces yo acá tengo el ácido graso, el A, ese. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Está bien? Está graficado así. Tiene 18 carbonos. Como es saturado, no tiene doble ligadura. Vayamos al ejemplo B. Yo tengo que es un ácido graso monoinsaturado, pero tiene una doble ligadura. Y el omega 9 me indica en qué posición está esa doble ligadura, en qué posición está la última doble ligadura. Por eso se lo llama. La N esta sería lo mismo que el omega que vimos antes. Quiere decir que contando del último carbono, porque esto a veces se grafica al revés, contando el último carbono para atrás, ahí voy a encontrar la última doble ligadura. Entonces, si vamos al ejemplo B, yo tengo 18 puntitas, que son 18 carbonos, tengo una doble ligadura. ¿Ubicada dónde? Del extremo último para atrás, en el carbono 9. Por eso se llama omega 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí está la doble ligadura. ¿Está bien? Sí, se entendió, profe. Bueno, vamos al otro. Yo tengo el linoleico. Tiene 2 doble ligadura, pero es un omega 6. Acuérdense que lo que me marca el omega es dónde está ubicada la última doble ligadura. En el carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está la última doble ligadura. La otra no puedo saber dónde está ubicada, pero lo que más importante es en dónde está ubicada la última doble ligadura, porque eso le confiere la característica de ser omega 6, omega 3 u omega 9. Con el ácido graso EPA, que tiene 20, tiene 5 doble ligaduras, acá faltaría graficarle más doble ligaduras. Pero es un omega 3 porque contando de atrás para adelante, en la última doble ligadura está en ese carbono 3. 1, 2, 3. ¿Está bien? Eso es lo que le confiere esta característica de omega 3. ¿Y por qué es importante saber si un ácido graso es omega 6, omega 3 u omega 9? Porque es lo que le da a la dieta la característica de ser un plan antiinflamatorio o proinflamatorio. Las enfermedades en general favorecen a que el organismo tenga un estado proinflamatorio. Tener un estado inflamatorio sería malo. Favorece la broncoconstricción, la vasoconstricción, y todos esos son efectos que no son deseados para el organismo, principalmente cuando hay patologías. Entonces, ¿cómo sé yo o cómo puedo modular yo este estado inflamatorio o antiinflamatorio? De acuerdo al tipo de grasas que yo consuma. En general, nosotros en nuestro país tenemos un consumo de omega 6, omega 3 de 20 a 1. Ese consumo de 20 a 1 generaría un efecto proinflamatorio, y más que nada cuando uno tiene una patología. La relación ideal sería consumir estos omega 6, omega 3, 5 a 1. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Yo debería consumir, para mejorar esa relación omega 6, omega 3, debería consumir más cantidad de omega 3 y menos cantidad de omega 6.
¿Está bien? ¿Sí? ¿Podría Bueno. repetirlo, profe? ¿Cómo tengo yo en mi organismo un estado proinflamatorio o antiinflamatorio? De acuerdo al tipo de lípidos que yo consuma. ¿Por qué es importante saber el tipo de lípidos que yo consuma? Justamente por esto, porque es importante saber si los lípidos que yo voy a consumir van a favorecer que mi cuerpo tenga un estado inflamatorio. Entonces, cuando nosotros vemos qué consumimos nosotros en nuestro país, consumimos 20 a 1. Cada 20 omega 6 que consumimos, comemos 1 de omega 3. Y esa relación está mal. Quiere decir que comemos mucho omega 6 y muy poquito omega 3. Esa relación la tenemos que llevar a una relación 5-1. Quiere decir que tenemos que consumir menos cantidad de omega 6 y más cantidad de omega 3 para mejorar esa relación. Si consumimos mucho omega 6, es el ácido graso que favorece los procesos inflamatorios. Entonces lo que hay que consumir más es más cantidad de omega 9. ¿Por qué consumimos tanta cantidad de omega 6? Porque el omega 6 principalmente está en los aceites de girasol y de maíz. Son los aceites más económicos y son los que más consumimos. Y los aceites, y los omega 3 principalmente están en los pescados grasos, que nosotros no tenemos un consumo muy aumentado de pescados grasos. ¿Dónde más tenemos omega 3? En los aceites de lino, que no consumimos, en el aceite de chía, en las semillas de chía y en las nueces. Entonces, por eso, cuando uno quiere mejorar el perfil de lípidos que uno consume, siempre dice, hay que consumir más cantidad de omega 3, hay que consumir más pescados grasos, hay que consumir más nueces, y sería bueno consumir algún aceite como el de lino, ¿está bien? Y hay que disminuir el consumo de omega 6. ¿Cómo disminuimos el consumo de omega 6? Consumiendo menos cantidad de aceite de maíz y de girasol. Si yo cambio el aceite de maíz y de girasol, que son omega 3, por un aceite omega 9, que es el aceite de oliva, el aceite de oliva, que es omega 9, ¿me está modificando esta relación omega 6, omega 3? Sí. A mí me parece que no. No porque no es ni omega 6 ni omega 3. Yo lo que estoy haciendo es cambiar un aceite que es de omega 3 por un aceite que es de omega 9. Que el omega 9 no tiene efecto proinflamatorio. Entonces, por eso se recomienda tanto el aceite de oliva, porque no es un omega 6 que es proinflamatorio. ¿Sí? Profe, cuando hablamos de chía, ¿es consumir la semilla directamente? Con eso a veces hay un poco de controversia. Si es en forma de aceite es mucho mejor, porque vos en la semilla, si vos la comés tal cual, la semilla así como la comés, como tiene tanta cantidad de fibra insoluble, así se elimina por materia fecal. Entonces lo que hay que hacer es tratar de molerla para poder romper esa estructura y poder consumir el aceite que está adentro de las semillas. Estos aceites son muy inestables, tanto el aceite de lino como el de chía, si se llegara a poder comprar. El aceite de lino sí se puede comprar, son muy inestables. Hay que tener mucho cuidado de que no se oxiden. Pero bueno, sería la mejor forma de consumirlos. El omega 3 sí se vende como en forma de aceite de pescado, ¿vieron? O la chía viene en cápsulas. Las cápsulas de chía, las chías caps, bueno, justamente uno las puede consumir para mejorar el consumo de lípidos. Sí. Celeste, Patricia quiere preguntarte algo. Sí. Sí, profe. Usted dijo del aceite de oliva. ¿Qué Sí. pasa cuando el aceite de oliva, en vez de comerla en la ensalada, uno lo hace frita? Ya cambia. Sí, en realidad, a veces yo les decía que la hidrogenación no se puede realizar en la casa porque la gente dice que cuando uno calienta el aceite se hidrogena. En realidad, cuando uno calienta un aceite, el aceite se oxida, que sería como que se pone feo. Por eso hay que tratar de, si uno hace frituras, hacer la menor cantidad de frituras posibles. En realidad, el mejor aceite para freír también es el aceite de oliva. Lo que pasa es que tiene un gusto muy fuerte.
pero para hacer, supónganse, alguna preparación como un salteado, el aceite de oliva siempre es mejor porque es el aceite que menos se oxida. Bien, gracias. Tenía entendido que era todo al revés por eso. No, Que los al aceites que más se calentarla, oxidan van a ser claro. el aceite de maíz y de girasol. Y entre el aceite de maíz y de girasol, el aceite de girasol lo que tiene es el beneficio de que tiene más cantidad de vitamina E, que es una Sí. vitamina antioxidante. Así que eso nos ayudaría. Buenísimo, gracias, Por eso profe. te dice que para hacer una fritura hay que hacer una buena fritura con buena cantidad, que el aceite no se queme, que no llegue al punto de humeo, que es cuando más se oxida, no reutilizar mucho el aceite porque eso hace que se produzcan más sustancias tóxicas en ese aceite, que esté más oxidado. Bueno, ¿seguimos? Buenísimo. Gracias. No, de nada. Entonces, recomendaciones para mejorar el estado inflamatorio, el estado antiinflamatorio. Aumentar el consumo de omega 3 de pescados de mar, nueces, semillas de chía y de lino. Disminuir los omega 3, disminuir el aceite de girasol y de maíz, cambiar por un aceite rico en omega 9 como el de oliva, alto oleico o canola. ¿Sí? Esas serían las recomendaciones para mejorar el tipo de grasa que consumimos. Espérenme que lo tengo que bajar de acá. Composición de los aceites. Ven que yo les digo que los aceites nunca tienen un solo compuesto. Pasa lo mismo como recién preguntaban de la papa. ¿La papa qué tiene? ¿Almidón solo o tiene además, ¿cómo se llama? Rafinosa y estaquiosa, oligosacáridos? Y tiene de todo. Acá lo que nosotros estamos viendo es cuál es la composición química del aceite de girasol. Acá ven, el aceite de girasol tiene 10,3 gramos en 100 de aceite de grasa saturada, 19,3 de monoinsaturada, pero tiene mucho más poliinsaturado. Por eso decimos que el aceite de girasol es un alimento fuente de grasa poliinsaturado. Fíjense lo que pasa con el de oliva, tiene más cantidad de monoinsaturado. El alto oleico tiene más cantidad de monoinsaturado. El de maíz no está marcado, pero tiene más cantidad de poli. El de canola tiene más cantidad de mono. Fíjense el de coco, tiene mucha más cantidad de grasa saturada. Cuando nosotros vamos al de lino, tiene más cantidad de poliinsaturado. Y además sabemos que ese poliinsaturado, gran parte es de omega 3. Por eso es bueno. Después el otro de sésamo no se consigue tanto, no se usa tanto, de uva tampoco, de soja tampoco, pero bueno, tenemos diferentes tipos de aceites. Solamente para que tengan una idea. Hay algunos ácidos grasos que se llaman esenciales. Eso quiere decir que sí o sí los tenemos que incorporar con los alimentos. Tenemos ácido graso linoleico y el ácido graso linolénico, que sí o sí los tenemos que incorporar con la alimentación. Entonces, cuando viene por ahí alguien que nos dice que come muy sano, que no le agregan nada de aceite en las comidas, ¿eso estaría bien o estaría mal? Mal. Mal, Mal. porque no estaría consumiendo estos ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Entonces, siempre, sí o sí, pequeñas cantidades de aceites y de grasas tenemos que consumir. Otro de los lípidos, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Que era el colesterol. El colesterol, yo les dije que principalmente, o siempre el colesterol, el que sabemos que tenemos la idea de que es este colesterol malo, está dentro de las células animales. Entonces, ningún producto vegetal va a tener colesterol. Lo mismo que les decía hace un rato. Hace tiempo, cuando se empezó a estudiar todo lo que eran enfermedades cardiovasculares, se empezó a hacer como una campaña muy importante, que se sigue tratando, ¿no?, de disminuir el consumo de colesterol. Pero, por ejemplo, ponían los aceites para venderlo, decían, este aceite no tiene colesterol. Ningún aceite va a tener colesterol, porque todos los aceites son de origen vegetal. Aunque sea de coco, aunque sea de palta, aunque sea de, no sé, de lo que quieran, ningún aceite va a tener colesterol.
ni de girasol, ni de maíz, porque todos provienen del reino vegetal. ¿Está bien? Y el colesterol nosotros sí lo necesitamos porque forma parte de los ácidos biliares, que ahora vamos a ver por qué son importantes a la hora de digerir las grasas, forman muchas hormonas en nuestro organismo y además la vitamina D. Pero no quiere decir que en exceso no nos provoquen patologías como la hipercolesterolemia y eso sea malo para la salud cardiovascular, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo les dije que era dificultoso la absorción de las grasas justamente porque eran insolubles en agua. No pueden absorberse directamente en el enterocito como pasaba con el resto de las sustancias que habíamos visto, como los hidratos de carbono y las proteínas, por esta característica de ser insoluble. Entonces, en la boca tenemos una hormona, una enzima, que es la lipasa oral, que provoca una cierta digestión de la grasa, lo mismo que en el estómago, la lipasa gástrica, pero que no son muy efectivas. La mayor cantidad de digestión de los lípidos se da por la lipasa pancreática, que la lipasa pancreática se segrega o se sintetiza en el páncreas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la dificultad? Supónganse, el estómago lo que hace es un movimiento de mezcla. Supónganse que yo comí aceite, como si fuera aceite en un medio líquido. Si yo lo bato con los movimientos peristálticos que tiene el estómago, esa grasa se divide en pequeñas gotitas chiquititas. Entonces, yo para poder digerir esa grasa, yo necesito que esas pequeñas pelotitas chiquititas se mantengan separadas. Si yo lo dejo mucho tiempo, se vuelven a unir, ¿no? Como si fuera si yo pongo aceite en agua. Si yo lo bato, se separa. Si yo lo dejo un rato, se vuelve a unir. Bueno, yo necesito entonces que el estómago, ese movimiento que hace de mezcla, mantenga separadas esas pequeñas gotitas de grasa. ¿Quién es el encargado de hacer eso? Las sales biliares. Las sales biliares lo que hacen es emulsionar las grasas, se llama. Hace que esas pequeñas pelotitas de grasa se mantengan chiquititas. ¿Para qué? Para que la lipasa pancreática pueda actuar sobre esos lípidos que nosotros consumimos. ¿Está bien? Las sales biliares, ¿dónde se sintetizan? Se sintetizan en el hígado. En el hígado se sintetizan y se van a ir acumulando en la vesícula biliar. ¿Cuándo se va a liberar las sales biliares que están en la vesícula biliar? Cuando nosotros comemos grasa. Cuando nosotros comemos grasa, la grasa lo que va a hacer es estimular la contracción de la vesícula biliar y que todas esas sales biliares lleguen a la luz del duodeno, que es donde desemboca la vesícula biliar. Y justamente también ahí desembocan un conducto que viene del páncreas que va a liberar la lipasa pancreática. Entonces, en el duodeno yo voy a tener la grasa en pelotitas que viene del estómago, las sales biliares la van a emulsionar y la lipasa pancreática ahí va a poder atacar y digerir esas grasas. ¿Se entendió más o menos cómo es la digestión de las grasas? Profe, ¿le hago una pregunta? Sí. Nada que ver al tema, pero en el caso de que te saquen la vesícula, como me pasó a mí el año pasado, ¿qué órgano cumpliría esa función? ¿El hígado? El hígado sigue fabricando las sales biliares. Lo que vos no tenés es el lugar donde se reservan. Entonces, o sea que el hígado la largaría directamente al duodeno. Claro, exactamente. Lo que tiene es que cuando uno saca algún órgano del tubo digestivo, después el tubo digestivo empieza a tratar de suplir esa función de la vesícula. No es que vos vas a volver a formar una vesícula en el conducto biliar, pero sí se empieza a formar como una especie de reservorio. Se empieza a notar después que tu árbol biliar debe tener un pequeño ensanchamiento para acumular un poco de esa vesícula, porque si no, permanentemente al inicio, el hígado va liberando las sales biliares en el duodeno. Por eso después la gente que no tiene vesícula no tiene ningún problema y puede seguir comiendo de todo, por esta adaptación del tubo digestivo. Claro, yo me seguía cuidando más que nada, aparte de no consumir grasa, por el tema de que pensé que hacía trabajar el doble el hígado. No. Ah, no sabía. Gracias. No, después ya está, después de un tiempo. Sí. Una pregunta. Hay una pregunta del cuestionario acá que no la pude responder. A ver. Dice, no todas las grasas pueden ser sintetizadas por nuestro organismo y por lo tanto deben ser
ingeridas a través de los alimentos. Sí. Dice, ¿de qué grasas hablamos? Y dice, omega 6 y 9. Ácido linoleico y linólico, ácido butírico y ácido araquidónico. Digo, eran estas, los ácidos grasos esenciales. Son todos buenos. No, los esenciales son solamente estos, el linoleico y el linolénico. Los otros se pueden obtener, o sea, el organismo los puede sintetizar a partir de otro ácido graso. Si nosotros no consumimos linoleico y linolénico, ahí no podemos consumir, o sea, nos van a faltar. Van a haber muchos ácidos grasos que no podamos sintetizar. O sea que vos lo que tenés que marcar es el ácido graso esencial. Creo que el de los que me leíste estaba el linoleico. Claro, está, en una de las opciones está el linoleico y el linolénico. O sea, son esos dos, porque el resto es en los alimentos. En las opciones que tenés está el linoleico y el linolénico, ¿los dos? Los dos juntos. Ah, entonces es esa. Si en una línea te dice el linolénico, es esa la que tenés que marcar. Claro, por eso, pero no entendía si estos dos los tenemos que consumir a través del, los tenemos que ingerir a través del consumo de alimentos o ya los generamos dentro del organismo. No, fíjate esta filmina, dice ácidos grasos esenciales. Son los que el organismo no puede producir y deben ser incorporados mediante la dieta. Son esenciales porque los necesitas comer sí o sí con la dieta. Listo. Y esos son el linoleico y el linolénico. Después nuestro organismo tiene enzimas que pueden alargar la cadena y agregar dobles enlaces, pero sin estos es como que te falta la materia prima para poder hacerlo. Bueno, esto del colesterol ya lo vimos, la digestión de las grasas también, la formación de la micela y, bueno, otra complicación que habíamos dicho que teníamos era cómo la grasa iba a circular en sangre. Bueno, y eso yo les había dicho que para que la grasa pueda circular en sangre, lo que se hace es que se une a proteínas. Y eso es lo que se llama lipoproteínas. Nosotros la grasa la vamos a encontrar en sangre circulando en forma de lipoproteínas. Cuando nosotros digerimos la grasa, como les expliqué recién con las sales biliares y todo, la grasa después pasa al enterocito. El enterocito es el responsable que esa grasa que consumimos salga a circulación. Entonces, el intestino, la célula intestinal, el enterocito, lo que tiene que hacer es unir la grasa que comimos con la dieta a una proteína para que pueda circular en sangre. Esa formación de esa lipoproteína, que es la grasa que comimos más una proteína que fabrica el enterocito, se llama kilomicrón. Entonces, el kilomicrón sería la forma que tiene el organismo de hacer que circule la grasa que consumimos con la dieta. ¿Está bien? Cuando nosotros hacemos un análisis de sangre, muchas veces te dicen que hagas determinada cantidad de horas de ayuno. Justamente porque si te piden lípidos, la persona del laboratorio no quiere medir la cantidad de kilomicrones que tenés, sino quiere ver la cantidad de lípidos que uno tiene circulando en sangre después de determinada cantidad de horas de ayuno. ¿Está bien? Bueno, eso bueno, esto es lo que les dije yo recién. ¿Qué son los TAG? ¿Los qué? Los TAG. Los triglicéridos. Triglicéridos. Ah. En realidad se llama triacilglicéridos. Gracias. Bueno, entonces dijimos que la grasa circula por sangre en forma de lipoproteína. Las lipoproteínas las conocen, lo que pasa es que no sabían que se llamaban así. Las lipoproteínas es la forma que nosotros tenemos para ver cuál es la grasa que circula en sangre. Las dos primeras serían como lipoproteínas intermedias. Vamos a las dos últimas, que son las más importantes, que son las dos que nos miden cuando nos hacen algún análisis de laboratorio. La LDL y la HDL. ¿Por qué decimos que una es buena y la otra es mala? Cuando a alguien le hacen un análisis de laboratorio, uno dice, si la HDL está alta, es buena. Si la LDL está alta, eso es malo. ¿Por qué la LDL es el colesterol malo? Porque es la lipoproteína que transporta la grasa desde el hígado
hasta los tejidos periféricos. Y eso es malo, porque el colesterol puede quedar en los tejidos periféricos, principalmente en las arterias. En cambio, las HDL hacen la circulación reversa, llevan el colesterol de los tejidos periféricos de las arterias al hígado. Y el hígado puede manejar el colesterol. Los tejidos periféricos, principalmente las arterias, no lo manejan, solamente lo acumulan. Entonces, por eso las lipoproteínas se miden en sangre y principalmente las que se miden son estas dos. La LDL, que es la mala, y la HDL, que es la buena. ¿Se entendió por qué se llama uno colesterol bueno y el otro colesterol malo? Sí. Bueno, es tan simple como eso. ¿Y por qué se llaman o tienen ese nombre? Porque es la misma grasa que circula en sangre, pero de acuerdo al trayecto que tenga, va a tener un efecto cardioprotector o que nos haga mal, ¿no? Que nos provoque alguna lesión cardiovascular. Bueno, y creo que ya terminamos. ¿Dudas sobre lípidos? ¿Dudas sobre lípidos? Profe, hasta ahora leerlo mejor y... Leerlo mejor y tratar de releer por ahí alguna cosa que haya quedado Claro. pendiente. Claro. Por ahora no. Por ahora. Después van a aparecer las dudas, no hay problema. Con esta clase terminamos los que son los macronutrientes. Terminamos hidrato de carbono, proteínas y grasas. La clase que viene lo que nos va a tocar es micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. En general no vemos todas las vitaminas y los minerales porque son muchos. Vemos algunas en clase, con para que ustedes vean cuál es la forma que tienen que estudiarlo y leer el resto. Vemos las cosas más importantes, que van a ser por ahí las funciones, cuáles son los alimentos fuentes, y qué es lo qué enfermedad nos provocaría tener déficit de esa vitamina o de ese mineral, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces el lunes que viene hacemos lo mismo. Seguro se conecta Cari un rato antes, si quieren ver algunas dudas con ellas, y yo en cuanto llegue me conecto y vemos esa clase. Esta clase la daba siempre Michelle, pero empezó a estudiar Michelle otra cosa y se nos fue. Este cuatrimestre no puede, pero bueno, a ella le gustaba preparar esta clase. No, requerimientos y recomendaciones es saber qué cantidad de calcio, qué cantidad de hierro, qué cantidad de cualquier vitamina y mineral necesitamos. No lo vamos a ver. La única diferencia que tienen que saber es que los requerimientos es a nivel individual. Yo cuando hablo de un requerimiento es la cantidad de determinada cantidad de proteínas que necesita una persona específica, de acuerdo al sexo, su situación biológica, si está embarazada, si está en periodo de lactancia, si es un chico en crecimiento. Y las recomendaciones son a nivel poblacional. Yo puedo decir, todos necesitamos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Bueno, por kilo de peso es una recomendación general para toda la población. Ahora, si yo tengo una persona que pesa 70 kilos, va a ser 0,8 por 70. Si yo tengo, y a eso se llama el requerimiento, porque es a nivel personal de la persona. Eso es lo más importante que tienen que saber de cuál es la diferencia. Porque si vamos, no les voy a hacer buscar en las tablas, no hace falta que conozcan las tablas, solamente que sepan que hay organismos que se encargan de eso, de decir qué cantidad de cada una de las vitaminas y de los minerales puedo yo consumir. Perfecto. Fanny ahí me pregunta el colesterol no HDL. Eso no vamos a ver. Es como para saber si uno tiene un análisis de laboratorio de una persona y quiere saber las fracciones lipídicas sin que el laboratorio me las dé. Hay forma de calcularlo, pero no necesitamos saber eso porque tampoco vamos a leer cómo es un laboratorio. Pero sí existe el colesterol no HDL, pero no hace falta que lo tengamos, que lo sepamos. Bueno, nos vemos el lunes que viene entonces, chicas. Bueno. Listo. Gracias, profe. Buenas